Bien. Bueno, entonces voy a proyectar pantalla. Si no tengo muy buena conexión, si se pierde la señal o el sonido o algo, me avisa. ¿Sí se ve bien? Sí, profe. Ok, bueno. Entonces, la primera tarea, eh, el primer ejercicio de la tarea, básicamente era que tenemos un temporizador para que no se duerma un guardia y cada 5 minutos nos da una señal de ciclo de valor 1 por un ciclo de reloj, ¿no? Y este temporizador se repite indefinidamente, ¿no? Entonces, debe pulsar el vigilante, ¿no? De seguridad una vez, ¿no? En esos 5 minutos al menos para que no se encienda la luz amarilla. Si se pasa 5 minutos del temporizador sin pulsar, se prenderá la luz amarilla y entonces debe pulsar 2 veces para que se vuelva a apagar, ¿no? Si pasan otros 5 minutos mientras está la luz amarilla y no pulsa nunca o solo pulsa una vez, entonces la luz se volverá roja, ¿no? Básicamente es eso. Bueno, aquí no sé, no lo indiqué, se me olvidó. Pero bueno, este es el estado inicial, obviamente, el apagado, ¿no? Entonces, si no llega, pongamos nada más resetear, que entra el vigilante en su guardia, pues mientras no llegue el temporizador o el pulsador, pues aquí va a permanecer con las dos luces apagadas, ¿no? Entonces pueden ocurrir dos cosas. Que llegue el temporizador, les pasen 5 minutos y no haya pulsado, o que pulse, ¿no? Cuando vamos a asumir que pulsa, ¿no? Cuando pulsa, llevaríamos a otro estado. En este caso le llamamos pulse. Y entonces pulsa y se va a pasar aquí el tiempo, pulse más veces o no pulse más veces, ¿no? Hasta que, perdón, por aquí era, ¿no? Que viene, pulso el pulsador y aquí se la va a pasar hasta que llegue el temporizador. Cuando llegue el temporizador, regresa. Y así se la puede pasar al vigilante todo el tiempo, ¿no? Que pulsa y cuando ya el temporizador vuelve aquí, vuelve a pulsar, ¿no? Eso si lo hiciera siempre bien, ¿no? Bueno, hay que recordar, aquí está, en ese estado va a permanecer mientras no pulse y no llegue el temporizador o no llegue el temporizador y pulse, porque dice el problema que nos da igual que pulse varias veces, ¿no? La idea de ese botón es que cuando lo pulsa tiene que soltarlo para que vuelva a pulsar, ¿no? De modo que no pueda dejar un objeto pesado y, y esté pulsándose todo el rato, ¿no? Entonces, si lo deja pulsado, pues solo se hace un pulso, ¿no? Bien, entonces, y si lo pulsa muchas veces, pues bueno, no pasa nada, no hay diferencia, ¿no? Aquí se queda hasta que acabe el temporizador. Bien, pongámonos en lo malo. El temporizador llega antes de que pulse, ¿no? Pasan 5 minutos en los que no ha pulsado. Bueno, y entonces vendrá a otro estado, ¿no? Tendré un estado donde voy a prender la luz amarilla. ¿Alguien me puede decir por qué en las transiciones? O sea, aquí he puesto que las luces estén a cero y aquí también que las luces estén a cero. ¿Alguien puede decirme por qué las en transiciones he puesto X? Porque no importa el estado de esas. ¿Y por qué no importa? Bueno, estaría perfectamente bien poner cero, ¿eh? En ese caso no es porque el contador todavía no llega a 5. Mm, no, es porque en este caso, por ejemplo, el contador ya llegó a 5 minutos y también están en X. Es porque los LEDs son
O sea, no los voy a poder ver. O sea, si yo les prendo un ciclo de reloj, no hay ojo humano que los vaya a ver, ¿no? Entonces, en realidad, a mí me daría igual que se prendieran aquí o que se prendieran aquí, porque estas transiciones siempre duran un ciclo de reloj y donde se pasa la mayor parte del tiempo es en los autobucles. En los sistemas físicos, casi siempre nos pasamos la mayor parte del tiempo en los autobucles, esperando a que las personas realicen acciones, ¿no? Bueno, personas o sistemas, ¿no? Solo que sean máquinas de estado para circuitos digitales, pues sí van más rápido. Entonces, en realidad, nadie va a ver las luces encendidas o apagadas en las transiciones. Lo normal sería poner 00, ¿eh? Si han puesto 00 también está perfecto, ¿eh? No, no pasa nada. Pero, por ejemplo, si diseñamos el circuito con biestables, pues sería más eficiente muchas veces. Cuantas más X tengas, más puedes simplificar a veces el circuito, ¿no? Pero pasa nada, ¿eh? No hay ningún problema. ¿Sí? Bien. Sí. O podríamos hacer una máquina de Moore, ¿eh? Sería igual. Bueno, prácticamente sería ponerlas en salidas aquí, pero no habría mucha diferencia. Porque en realidad las transiciones ni me importan, ¿sí? En este caso no habría problema. Bien. Siguiendo, cuando ya entonces llegó el temporizador antes de que pulsara, estamos en el estado de amarillo. Mientras estamos en amarillo, pues prendemos la luz amarilla. Aquí estaríamos esperando o bien a que llegue otra señal del temporizador o a que pulse, ¿no? Bueno, si se quedó dormido y sigue dormido, pues va a llegar otra señal del temporizador y entonces vamos a ir a este estado rojo, ¿no? En rojo, si las entradas son 00, 01 o 10, pues se va a seguir en rojo, ¿no? 1-1 no lo estoy considerando en ninguna parte del diagrama porque lo que decimos muchas veces es un poco muy complicado que pulse en el momento instante preciso en que llegue el temporizador, ¿no? Entonces no estoy valorando ese instante y lo que pase dependería pues de las decisiones que tome a la hora de desarrollar la máquina de estados, ¿no? Pero pues no me importa mucho, no es un problema. Es decir, si transiciona hacia un lado o hacia otro, pues no va a variar nada, en realidad. ¿Sí? Bueno, y no va a ocurrir cada... O sea, que pulse a alguien justo en los mismos 20 nanosegundos o lo que sea que tenga de ciclo de reloj que llegue el temporizador, pues es realmente extraño, ¿no? Y no es como que vaya a ocurrir nada grave si ocurriera, ¿no? Bien, entonces no lo considero. Bien, ¿alguien sabe cómo podríamos salir del estado rojo? Porque todas las flechitas están aquí. ¿Cómo salimos de este estado? Solo con Tiene el que reset. resetear, ¿no? Exactamente con el reset. Cuando reset, volveríamos aquí, ¿no? Pero mientras no me resetee, aquí nos vamos a quedar atrapados en el estado, ¿sí? Es decir, los estados no tienen que ser siempre cíclicos, puede ser que nos quedemos atrapados y que eso sea parte de la funcionalidad del diseño, ¿no? Ahí dependerá. Bueno, ahora asumamos que se despistó, simplemente estaba leyendo el periódico, se le fue, se le prendió en amarillo, pero sí es consciente de que está en amarillo. Si solo tuviera que pulsar una vez, nos valdría con volver a este estado, ¿no? Pero es que tiene que pulsar 2 veces, entonces tenemos que crear otro estado, ¿no? Bien, entonces en este estado pulsa una vez, ¿sí? Y pues evidentemente como es una persona, no pulsamos a la velocidad de los ciclos de reloj, entonces va a estar un tiempo en este autobucle mientras que la persona vuelve a pulsar, ¿no? ¿Sí? Y cuando volviera a pulsar, regresaríamos a este caso a esperar a que llegue el temporizador y ya el proceso normal. También puede pasar que la persona solo pulse una vez y el sistema pues está hecho un poco para joder, la verdad, pero así está, ¿no? Porque en realidad pues sí está despierto, ¿no? Pulsa una vez, pero no, tiene que pulsar 2 veces. Entonces, si pulsa una vez y vuelve a llegar el temporizador, también se iría rojo, ¿sí? Bien, ese sería todo el diseño de la funcionalidad. Bueno, si quiero comprobar que está todo bien, tengo 4 posibles flechas. De cada estado deben salir 4 flechas. La 00, la 01, la 10 y la 11. La 11 no la estamos considerando porque decimos que es muy improbable que ocurra y no nos importa ese caso, ¿no? Lo hemos despreciado. Entonces tendremos 3 flechas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos 1,
2, 3. Perfecto. Y en este estado, 1 y 2, ¿no? Porque tengo aquí, este caso es el 0x, ¿no? Al fin y al cabo. 1 y 2, ¿no? Y 3. Bien, en este estado, 1, 2 y 3. En este estado tenemos los 3 aquí. Y en este estado, 1, 2 y 3, ¿no? Entonces ya considerado todos los casos, está acabado el diagrama, ¿no? No sé si quedó alguna duda. No, profe. Qué bueno. Bueno, entonces pasamos al siguiente, ¿no? El siguiente era el de los números, ¿no? Básicamente me dan dos números A y B y quiero ver que A sea mayor que B, ¿no? Cuando A sea mayor que B. Me los dan en serie, empezando por el bit más significativo hasta el bit menos significativo. El bit menos significativo llega junto con una señal V que está activado durante un ciclo de reloj, indicando que se ha acabado ese número, ¿no? Y que van a mandar, el siguiente número será otro, ¿no? Si A es mayor que B, permanecerá, no. Si A es mayor que B, sí permanecerá un ciclo de reloj, el pulso en alto, que debe coincidir con la señal V, ¿sí? Debe coincidir. Ese hecho de que deba de coincidir nos hace que la máquina vaya a ser solo mili. Es imposible hacerla Moore, ¿no? Por esa especificación. Ahora lo explico mejor, pero esta, como dije, la dibujé aquí mili, pero pasas las salidas a los estados y ya tienes la Moore, ¿sí? No tiene chiste. Bien, en este caso sí solo podría ser mili. Bien, si los dos números llegan en serie y el bit más significativo llega primero, puede ocurrir algo muy sencillo, ¿no? Que llegue un 1, un 0 o un 0 y un 1 y entonces yo ya sé cuál es el más grande. Si llega un 1 y un 0, pues A es más grande que B. Si llega un 0 y un 1, pues A es más pequeño que B, ¿no? No hay duda sobre eso. Bueno, entonces, si llega, aquí están esos casos, ¿no? De que A sea mayor que B y el caso en que A es menor que B, ¿no? Es cuando llega un 1 y un 0 y un 0 y un 1, ¿sí? Y aquí, digamos que nos la pasaríamos sin importarnos qué es lo que llegue, porque ya sabemos cuál es el más grande de los dos, ¿no? Nos la pasaríamos hasta que nos indique que la señal V ha llegado, ¿no? Cuando llegue la señal V, entonces es cuando debemos dar una salida de 1 o dar una salida de 0, ¿sí? Como nos pide exactamente que sea en ese momento, ¿sí? Pues entonces las salidas no pueden estar asociadas en los estados. ¿Sí se entiende? ¿Me lo puede repetir, profe? Que como nos pide exactamente que la salida coincida cuando llegue a V, o sea, que ya le demos la salida en cuanto llegue V, pues es lo que explicábamos, la máquina Moore siempre tiene un poquito más retraso, ¿no? ¿Sí? Sí. Bien, entonces pues está hecho el diseño para que en realidad llegue al mismo tiempo y sería 1000. Y bueno, podríamos hacer una máquina Moore con más estados, pero aún así tendría un cierto retardo. Y lo que me pide es exactamente que en cuanto llegue V, eh, salga ese, ¿no? Entonces por eso mejor una 1000. Bien. Eh, entonces, en este caso ya sabemos que A es mayor que B, entonces sacaríamos la salida 1 y en este caso, como ya sabemos que A es menor que B, sacaríamos 0. Bien. Muy sencillo este paso. Aquí hay algunos casos más, ¿no? ¿Qué pasa cuando no son iguales, ¿no? Pueden ser iguales. Entonces, mientras sean iguales, voy a estar aquí. Son estos dos casos, ¿no? Inicialmente me llegan dos ceros, luego me llegan dos unos, luego dos ceros, luego dos ceros, luego dos unos. Pues no puedo saber todavía cuál es el mayor, ¿no? Entonces voy a estar aquí en este bucle hasta el momento en que alguno de los dos sea mayor, ¿no? O sea, sea distinto, o sea, los dos bits sean distintos y pasaría alguno de estos dos estados, ¿no? Bien, ocurrir un caso en el que siempre sean iguales, ¿no? Me hayan metido exactamente los dos mismos números. Este es el caso o este no. Entonces, finalmente llegará V y habrán sido iguales siempre y sacaré un cero en ambos casos porque A no es mayor que B. Serían estos dos casos, ¿sí? Y luego hay un caso que debemos considerar un poquito más raro, pero que puede ser, que es que los números hayan sido iguales excepto el último bit. Entonces, cuando llegue el último bit,
es el que es justo diferente y llega con V y debemos dar la salida, ¿no? Son estos dos casos. En este caso, A sería menor que B, entonces la salida es 0. Y en este caso, el último bit, que sería el único que es diferente, pues haría que A fuera mayor que B, entonces la salida debería ser 1. ¿Sí se entiende? Sí, creo que sí. Ok, qué bueno. Bien. En el tercero supongo que era el más difícil. ¿Sí tuvieron algún problema? Sí, profe. No, no, estoy suponiendo que lleguen todos iguales. O sea, durante todo el tiempo han llegado siempre iguales y el último bit es el único que llega diferente. No estoy entendiendo. Cuando ha llegado el más significativo, si A era mayor que B, me irá ya a este estado y aquí que se quedará atrapado. Si A es menor que B, se quedará aquí. Pero si el número ha sido siempre igual, siempre, pues los números más significativos si son siempre igual. Es como decir 1001 y 1000. Mando el número, el dígito, en este caso el más significativo sería 1 y 1. Luego es 0 y 0, ¿sí? Luego 0 y 0 y finalmente en el último es 0 y 1, ¿sí? Y entonces ahí es donde se dirime cuál es el más grande, en el último ciclo de reloj. Por eso necesitamos meter estos dos casos. Pues es que no nos pide eso el problema, ¿no? O sea, de poderse se puede. Sería otra funcionalidad del circuito, ¿no? Sí, nada. Cualquier duda, adelante, pregunte. Bueno, entonces volviendo al 3, ¿tuvieron problemas por qué? ¿Sí lo pudieron hacer o no? ¿O qué? Y si no lo pudieron hacer, ¿por qué no preguntaron? ¿Todo el mundo lo pudo hacer? Bueno, está muy callados hoy, No, profe, Pues creo que bueno, sí. yo creo que no. ¿no? Bueno, estaba bastante fácil, pero había una dificultad. Y la dificultad no era la máquina de estados. La dificultad es el funcionamiento, perdón, aquí, del circuito en sí. ¿Mm? Porque nos explican varias cosas. Y entonces, bueno, aparte que ustedes a lo mejor no han visto un reproductor de CDs portátil en su vida, ¿no? Yo creo, ya cuando nacieron hasta había Sí, sí, MP3 a sí lo nos mejor. tocó, profe. Sí, bueno, simplemente el programa está hecho así, ¿no? Como para que tenga un poco más de atractivo, ¿no? Y tenga un motor, el motor y el audio, ¿no? Y en un MP3, pues, ¿qué motor le vas a poner, no? No tiene que girar nada. ¿Sí? Bueno, entonces, estas me dan, en realidad yo conozco cuáles son estas salidas, es decir, yo sé cuándo tengo que prender el audio, cuándo tengo que prender el motor o cuándo tengo que prender el fast forward, ¿no? Pero como hay aquí unos biestables, a lo mejor lo que les ha costado es, lo primero que tengo que hacer es, a partir de las salidas que yo deseo, identificar las salidas que necesito. No sé si ese sí fue el problema. A lo Sí, mejor sí, profe. ¿no? Ok, entonces, básicamente, si nos fijamos, nos dice. Bueno, nos dice primero, ¿no? Que tenemos el biestable de control, que hace el amplificador de audio, el JK, que es el motor, y que tenemos un temporizador que cuando le meto un pulso de corta duración, bueno, perdón aquí, no sé, a veces se me pasa y puse la notación europea, ya ven que en Europa es más normal poner 0, que 0 punto, ¿no? Pero vamos, se entiende, ¿no? No hubo Sí, sí problema se con eso, ¿no? entiende. Bien, a veces se me va esa cosa. Bien, entonces, es, digamos que al recibir un pulso de corta duración E por E,
se genera una señal de 0,5 segundos, ¿no? Aquí lo explica en el diagrama, ¿no? Aquí se ve. Y genera una señal de 0,5 segundos, ¿no? ¿Sí? Bien. Sí. Y eso de debajo, pues ni debería estar. Pero bueno, da igual, no sirve. Bien, ahora, ¿qué pasa? Tenemos que saber que solo tenemos un botón. Eso pasa mucho en muchos aparatos, ¿no? Tenemos un botón y si lo pulsas corto, hace una cosa, si lo pulsas largo, hace otra cosa, y si lo pulsas 2 veces, hace otra cosa, ¿no? Bueno, pues eso es lo que está implementado. Entonces, cuando pulso largo, perdón, cuando pulso corto, si está apagado, ¿sí? Se va a encender el motor y el audio, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Si el equipo está encendido, una pulsación corta va a hacer una pausa. Entonces, el motor se va a activar y el audio desactivado. Y si está en pausa, pues pasará encendido, ¿no? Se va a activar el motor y el audio. Una pulsación larga va a apagar el equipo. Y 2 o más pulsaciones cortas, ¿sí? Harán que se habilite la señal de avanzar, ¿no? De fast forward, ¿no? Lo que produce el avance de pista, ¿no? Nada más. Bien. Bien, entonces el temporizador se debe activar al comenzar a pulsar P, eso es importante, y todas las órdenes se efectuarán a los 0,5 segundos a partir de ese instante, excepto si un pulso se prolonga más allá de ese tiempo, que nos emitirá una orden nueva hasta que no se suelte P. Entonces, cuando pasen los 0,5 segundos y sigamos pulsando, debemos asegurarnos que deje de pulsar. ¿Sí? Bien. Pues con eso ya podemos hacer la máquina de estados. Primero sería ver esto de aquí, ¿no? Que darnos cuenta de que necesitamos, por ejemplo, T es un tipo de biestable que si tengo un 0, ¿no? En la salida y llega un 1, pues se vuelve un 1. Y cuando vuelve a llegar otro 1, se vuelve un 0, ¿no? Se va, por así diciendo, invirtiendo el estado, ¿no? Que tenía. ¿Sí? Entonces, aquí muy bien lo dice. Un pulso corto de un ciclo de cero en la señal T hace que cambie de valor, ¿sí? ¿Ok? Entonces, eso es lo que pretendemos. Cuando queramos encender el audio, pues simplemente llegará un pulso T. Pero además, el pulso T hace que el biestable JK se encienda, lo esté o no. Entonces, cuando tengamos un pulso P, lo que debemos es producir un pulso corto en T para encenderlo o para intercambiar encendido por pausa, ¿no? ¿Sí? Entonces, nos debería quedar claro que cuando queremos encender o apagar, aquí lo que tenemos que meter es un 1, ¿sí? O bueno, encender, perdón, todo o pasar de pausa a encendido, ¿no? Sí, más bien. Ok, porque el motor siempre sería activo aquí, ¿no? Lo va a activar este 1. Y para apagar el motor, lo que debemos hacer es poner K0, ¿no? Ahí también lo dice. Bueno, K1, perdón, que K1. K es el biestable JK, el que apaga, ¿no? J es el que enciende y K es el que apaga, pero cuando ponemos 1. Entonces, un pulso corto en K me va a poner a 0 el biestable, ¿no? ¿Sí? Me pone a 0 el biestable JK, entonces esta sería 0. Y como tiene esta señal de reset, también me va a poner a 0 el biestable T. ¿Sí? Entonces, un pulso en 1 aquí lo voy a usar para encender si es que está apagado o pasar de encendido a pausa. Y un pulso en 1 aquí lo voy a utilizar para apagar el motor. ¿Sí? Bueno, para apagar el motor y el equipo, ¿no? Porque el audio también se apaga, perdón, los dos, ¿no? Bien, y por último, así, la señal fast forward, ¿no? La señal fast forward tiene aquí, si el motor está encendido, se puede encender la señal fast forward, si no, no. Entonces, simplemente deberíamos poner en F un 1, ¿no? Para que se active la señal fast forward, ¿sí? Entonces, básicamente todo se controla con pulsos en T, en K o en F, ¿sí? ¿Sí se entendió? Sí, profe. Bien, y lo que me dice es que hagamos un diagrama con esta notación. P, S, T, K, F, ¿no? Vamos como el dibujo P, S, T, K, F. ¿Ok? Si se fijan, este temporizador, pues es importante tenerlo en cuenta.
E será entrada del temporizador que producirá después de 0,5 segundos la salida de S, ¿no? Tal y como dice aquí, ¿no? ¿Sí? Bien. Que producirá, perdón, durante 0,5 segundos la salida S, que es distinto. ¿Sí? Bien. Como es el diagrama, ¿no? Bien. Ok. Entonces, empezamos. No hay ninguna pulsación, ¿no? Bien, entonces, mientras no cambie nada, que no puede cambiar, nunca puede llegar ese. ¿Por qué no puede llegar ese? Porque ese no va a llegar hasta que yo active, ¿no? Entonces, sería 0,0. Lo que estaría esperando en este estado es que llegue un pulso, ¿no? Que pulse la persona, ¿no? Pues voy a estar aquí mientras no pulse. Cuando pulse, voy a cambiar a un estado que yo ya me he pulsado una vez, ¿no? Bien, y cuando pulse, una de las cosas que debe hacer siempre que pulsa es que encender el temporizador, ¿sí? Entonces la salida E la pondré a 1. Ahora ya estaremos contando bueno, a partir del siguiente ciclo de reloj estará teniendo S en alto, ¿no? Entonces, S va a estar en alto. Bueno, nosotros pulsamos, no hay un humano que pulse menos de un ciclo de reloj, ¿no? Es imposible. Entonces, aquí, digamos, estará todavía la persona pulsando y el temporizador encendido, ¿no? ¿Sí? Puede pasar dos cosas. Que la persona se acabe los punto 5 segundos y la persona siga pulsando, o que en realidad pues la persona suelte, ¿no? Vamos a asumir que se acaba los 0,5 segundos y la persona ha dejado de pulsar, ¿no? O sea, perdón, al revés. Que, que ya me estoy equivocando, TS no es, ¿no? La notación. ¿Sí? PS, ¿no? Sí, PS, perdón, PS. Entonces significa que ha seguido pulsando y ya se ha acabado el temporizador, ¿no? Eso es una pulsación larga, ¿estamos de acuerdo? Sí, ¿Sí? Bien. Cuando hay una pulsación larga, lo que vamos es apagar, ¿no? Entonces pondríamos la salida K, la tendríamos que poner a 1, ¿sí? Eso es lo que hacemos aquí. Ponemos K a 1, ¿ok? Pero me dice que no podemos hacer otra acción hasta que no suelte, ¿no? Entonces este estado es ese, el esperar a soltar, ¿sí? Estamos aquí hasta que suelte, o sea, porque puede que esté haciendo una pulsación muy larga y no queremos que se confunda con otra cosa, ¿no? Entonces va a estar esperando a soltar. Cuando ya finalmente deje pulsar el pulsador, va a regresar aquí, ¿no? Para poder volverlo a encender o para lo que sea, ¿no? ¿Sí? ¿Este camino está claro? Bien. Entonces, puede ser que cuando esté pulsando, deje de pulsar antes de que se acabe el tiempo. Aquí es este caso, ¿no? Deja de pulsar antes de que se acabe el tiempo. Entonces significa que ha pulsado una vez. ¿Ok? ¿Qué puede ser? Que hiciera una pulsación corta. Si hace una pulsación corta, ¿qué ocurrirá? Bueno, aquí está el temporizador funcionando. Mientras esté el temporizador funcionando, se quedará aquí. Y cuando finalmente se acabe el temporizador, pues diremos, fue una pulsación corta. ¿Sí? ¿Qué hacemos cuando hay una pulsación corta? Si estaba encendido, pausar, ¿no? Sí, y si estaba pausado, encendido, y así, ¿no? O encender si estaba apagado, ¿no? ¿Y eso cómo lo hacíamos? Con un pulso en alto en T. ¿Sí? ¿Sí? Bien, entonces eso es lo que vamos a hacer, un pulso en alto en T. Aquí ponemos T igual a 1 y regresamos. ¿Sí? Esto fue una pulsación corta. Bien, puede que sean dos pulsaciones en vez de una pulsación corta. ¿Qué significa? Que pulsé una vez, me estuve aquí pulsado hasta que soltó el botón, estuve aquí mientras estuvo soltado, pero volví a pulsarlo y todavía no se acabaron los 0,5 segundos. Bien, entonces pasé aquí a pulsar dos veces, ¿sí? Bien, ¿qué puedo correr en pulsar dos veces? Bueno, mientras los dos estén pulsados, pues aquí se quedará. O puede ser que la persona suelte antes y aquí también se queda, ¿sí? Es decir, hace las dos pulsaciones antes de que se acaben los 0,5 segundos. De modo que cuando se acabe el temporizador,
pues ya volveré aquí, ¿no? ¿Y qué tendrá que haber prendido? Pues el fast forward, ¿no? Porque cuando pulsa 2 veces, prendemos el fast forward. Bien, ¿qué puede pasar también? Que aunque sean 2 pulsaciones, la segunda pulsación sea un poquito, bueno, entre que la primera fue larga y un poquito larga y la segunda también, se pase más allá del tiempo, ¿no? Es decir, que el temporizador se acabe antes de que la persona acabe la segunda pulsación. En ese caso, como me dice el problema que debo siempre esperar a que suelten, lo voy a regresar a este estado, ¿sí? Sí, pulsando, o sea, haciendo el fast forward, ¿sí? Y en este estado voy a, igual que hice con la pulsación larga, voy a esperar a que suelte. Y cuando suelte ya voy a regresar, ¿sí? ¿Alguna duda? ¿Se entendió? Estamos procesando. Ok, procesando. Bueno, bueno, yo creo que no era tan difícil. Lo difícil a lo mejor era darse cuenta de, digo, plantearse que cómo funcionaban los biestables, ¿no? O sea, acordarme cómo funcionan los biestables para saber en realidad, para obtener las salidas que necesitaba aquí, es decir, pulsos a uno, necesitaba aquí también pulsos a uno que hicieran como que los, los pasos necesarios, ¿no? Pero bueno, parecía más complicado de lo que era en realidad, ¿no? Porque un pulso Profe, a uno aquí, ¿mande? bueno, aquí algo a mí como que me confundía. Por ejemplo, si metía un pulso en alto en T, me iba a poner en alto a A y a M. Me iba a poner en alto el Sí, audio y el motor. Y si quería apagar el audio y dejar encendido el motor, tenía que meter un pulso de cero, no, tienes que poner un pulso en T otra vez. otro pulso en T, y eso me apaga solo el audio y deja encendido el motor. Sí, porque si te acuerdas cómo funciona un biestable T, va invirtiendo el estado que tenía, ¿no? Si la Sí. salida era cero, le invierte. Pero en cambio en JK, los pulsos en uno, digo en J, perdón, bueno, los pulsos en nivel alto en J hacen que se prenda la salida y los pulsos en alto en K hacen que se apague la salida. Ah, cierto. Ok, gracias. Sí. Por eso digo, estaba ya el circuito como muy preparadito para que para pasar de encendido a pausa, pues fuera solo con T, para pasar o sea, para apagar, pues fuera con un K, ¿no? Y para fast forward con F, ¿no? Pero siempre era salidas a uno, ¿no? Quizá, no sé si estén de acuerdo, pero lo más difícil del problema quizá era entender eso. Sí, ¿no? Sí, a mí eso fue lo que se me reborujó. Ok, no está bueno. Pero creo que lo demás, pues es un poco seguir los estados, ¿no? No sé si tengan alguna duda de esto más, alguna que les haya surgido, aunque sea de los ejercicios anteriores o de este, Creo que no, profe. ¿no? Bueno. Eh, También hoy se supone que tenemos que entregar las propuestas y no lo he hecho ya. No sé si tengan alguna duda con sus propuestas. Yo, profe, yo tengo ya mis respuestas listas, pero tengo una duda de que si las propuestas tienen que ser originales de nosotros o podrían basarse en algo que ya esté hecho, porque yo pensé en algo, pero ya es basado en otras cosas. No, no pasa nada. O sea, pues todo, casi todo está inventado en esta vida. O sea, es lo que les decía, si se quieren inventar un proceso industrial que vayan a controlar, pues, no sé, desde líneas de transporte, o sea, cintas transportadoras o sensores o, no sé, tanques, depósitos, no sé, cualquier cosa que quieran, pues ya va a estar inventado, ¿no? ¿Sí, Entonces, sí me pues explico? nada más sería eso. Sí, nada más sería eso. ¿Alguna duda más? No sé. Bueno, no, un comentario, ¿no? No sé si van a usar en sus propuestas temporizadores, pero si se fijan, hemos tenido 2 tipos de temporizadores, ¿no?
En el caso del primer problema es un temporizador que le da igual, ¿no? Lo que haga o yo deje de hacer, ¿no? No, en el caso este, porque este temporizador solo tenía una salida, ¿no? Es decir, la salida era cuando pasaban 5 minutos y no importaba cuándo empezaba, ¿no? Porque era constante, ¿no? Y en este caso tenemos otro tipo de temporizador, ¿no? En este caso, una entrada activa el temporizador, se va a acabar el tiempo, pero ahorita nos conectamos, ¿sí? Activa el temporizador y en 0,5 segundos la salida del temporizador era una nueva entrada para mi máquina secuencial, ¿no? Entonces, ahí estarían las dos maneras de controlar tiempos, ¿no? Una que es que no me importa cada cuándo, o sea, yo tengo un temporizador y no me importa cuándo se activa, y en este caso sería, necesito activarla con mi propia máquina de estados, y cuando yo la activo, pues ya me dará con una entrada, ¿no? El final de la cuenta, ¿no? ¿Sí se entiende eso? Sí, profe. Muy bien. Ok. Bueno, voy a... Qué rápidos pasan los minutos a veces y qué lentos otras veces. Bueno, voy a dejar que